Yo he estado escuchando sus clases anteriores y lo que quiero iniciar este análisis de caso con el método estadístico es diciéndoles que al fin llegamos a donde ustedes querían. Ustedes querían saber. Hay una guía, hay una forma, hay cómo hacemos. Todas esas interrogantes creo, espero que hoy queden resueltas o que queden respondidas con la metodología o la consolidación de la metodología que van a utilizar para el análisis de casos desde los comités de bioética. ¿Ok? Ahí se nos distorsionó un poquito la lámina, pero dice es análisis de caso método Ajá. holístico que está fundamentado pues en el doctor, en la propuesta del doctor Ludwig Smith. Esta presentación la hice fundamentada también primero en ese basamento del profesor Smith y la guía que elaboró también la profesora María Antonieta Lombardi. Entonces, por eso, pues les hablaba al principio que este es un aprendizaje colaborativo porque ambas hemos construido esta presentación y esperamos, bueno, seguir haciéndolo de esa manera. La siguiente, mi profe. Entonces, fíjense lo siguiente, este método es un método que lo que busca es que los miembros del comité de bioética puedan soportar una opinión con respecto a un dilema basado en juicios que se sustenten en la adecuada y racional reflexión moral para la interpretación de todas estas situaciones dilemáticas que se nos pueden presentar en un comité de bioética. A través de este juicio, entonces lo que se pretende es dar decisiones concertadas, colegiadas, que permitan al comité de bioética y de manera multidisciplinaria con un pensamiento plural. Esto quiere decir que las decisiones van a estar sustentadas en una serie de elementos, en una serie de basamentos que vamos a ir viendo progresivamente, o que mejor dicho, vamos a integrar, porque ya ustedes en las clases anteriores lo han visto como temas, que es el análisis crítico, que la moral, que los principios teológicos, filosóficos, ontológicos, que el análisis no desde el análisis objetivo y no el análisis desde la subjetividad, aun cuando pues la subjetividad siempre va a estar presente porque forma parte de nuestra esencia como seres humanos. La siguiente, profe. Entonces, este método, la siguiente, se fundamenta en lo fenomenológico, desde una comprensión hermenéutica de la casuística, del hecho, de la situación que se está presentando, y también influye lo antropológico, lo deductivo, lo crítico, y la única intención de todo ello es lograr precisamente la interpretación de un hecho basado pues en la ética de los mínimos y de los máximos. Que esto ya también estoy convencida o segura que ustedes ya lo han revisado. La siguiente, profe. Entonces, el método, cuando hablamos desde lo fenomenológico, nos estamos hablando a la descripción del fenómeno desde un nivel prerracional, donde se utiliza la intuición, donde la realidad se va a referir cómo se está presentando en el hecho. ¿Ok? Y aquí en este recuadro, este primer recuadro, dice que lo fenomenológico se va colocando entre paréntesis porque esa es la realidad que va a evaluar la manera de cómo poder transformar ese dato. La comprensión hermenéutica nos habla de esos hechos históricos que van a determinar esa situación específica y subjetiva que se van a interpretar a la luz de la moralidad. ¿Ok? Y es casuístico porque es un hecho concreto, particular, sincrético, es un hecho holístico. Y aquí juega un papel importante que aún cuando los dilemas, pudiéramos decir, en los comités de bioética se puedan presentar, un comité de bioética hospitalario, por ejemplo, los dilemas se están presentando en el contexto hospitalario, pero aún así no son los mismos o no pueden ser vistos de la misma manera o no pueden ser estandarizadas las decisiones o los análisis sobre dichos casos, sino que debe considerarse la particularidad y por supuesto al ser o la visión
ontológica de esa persona, es decir, única e irrepetible. Y es de tipo inductivo, bueno, porque está relacionado con aspectos, con todos los aspectos observados y significativos que van a determinar nuestros juicios ante esa situación y y las generalidades que van a dar la seguridad de lo que yo estoy diciendo. Por eso es que ustedes en clases anteriores hablaban, bueno, pero es que entonces yo no puedo dar mi punto de vista. Sí, en el método hay un lugar, hay una fase donde tú vas a dar tu punto de vista, pero ese punto de vista va a estar argumentado. ¿Por qué? Bueno, porque tampoco podemos, como decían, como aclaraban, en otras de las clases, decían, yo no me puedo desprender, la subjetividad va a estar conmigo. Lo que vamos a procurar es que esa subjetividad no sea la que determine una posición o determine la decisión, sino que la subjetividad de alguna forma esté sustentada con todos estos fundamentos teóricos de los cuales estamos hablando. La siguiente, profe. Gracias. Entonces, fíjense, vamos a ir viendo cuáles son las etapas que nosotros debemos tomar en consideración para ese análisis. La primera etapa es donde tenemos los datos y en esa parte vamos a ver qué es lo que vamos a ver, cuál es el planteamiento que se hace, cuáles son los valores y principios que están involucrados en ese planteamiento del escenario donde se está ocurriendo o donde se está dando el dilema o la situación. Esa observación va a ser objetiva y va a ir integrando los hechos. Son esas evidencias que nosotros vamos a necesitar para luego incorporar las etapas que suceden pues, en este caso. Em, Hay que hacer un análisis de cada actor involucrado en la situación, llámese actor, el paciente, la familia, el enfermero, el bioanalista, incluso pues, el transportador, el médico, toda persona que está en la situación y que está de alguna manera vinculada en el hecho que estamos describiendo, ¿ok? Las relaciones, cuál es la interrelación, qué tiene que ver uno con el otro, pero cómo se complementan, no se complementan, tuvo que estar o fue necesario, fue casual o no tiene nada que ver. Eso es parte de lo que hay que ver allí y el comportamiento de cada uno ante la situación. Entonces, todos los actores juegan un papel importante en esta etapa. La siguiente, profe. Sí, sí se está grabando la clase, entiendo, profe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, perfecto. Es que estaban preguntando en el chat. Ok, la segunda etapa es juzgar, pero ese juzgar implica valorar. ¿Y vamos a valorar qué? Vamos a valorar desde el punto de vista social, técnico, jurídico y ético. Aquí entonces viene la interpretación, haciendo la comparación y el análisis entre los valores, entre la guía teleológica y esas normas deontológicas. Aquí entonces entra en juego, bueno, la situación versus lo que me dicen los reglamentos, lo que me dice la ley, lo que me dice el código deontológico, los valores que se señalan, los principios que ya conocemos. Esa es la parte de valoración o es la parte del juicio, de juzgar esa situación o esa dilema que se nos está presentando o estamos analizando. La tercera, la siguiente, por favor. Entonces, la tercera etapa es el actuar. En ese actuar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emitir un juicio, vamos a internalizar desde la conciencia y la integración de los hechos, comparando las distintas situaciones que se están, que se están dando o que se han dado en el caso. Y por supuesto, esto nos va a permitir elaborar una conclusión con las consecuencias y la posible solución o la resolución para evitar que esto se vuelva a repetir o que esta situación se vuelva a repetir. Ese es el análisis. ¿Por qué? Porque no podemos dejar solo una interpretación sin dar esa apreciación del dilema y cómo podría evitarse que esto se vuelva a repetir. Esa la parte interesante del método, porque no solamente se trata de hacer esa problematización de un dilema, sino es buscar las máximas posibles o los máximos
que nos van a permitir reducir la posibilidad de repetir esos casos, o por lo menos tener como referencia y tratar los casos antes de que llegue a una situación dilemática o conflictiva. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok, entonces aquí ahora vamos a ver esos pasos que ustedes van a aplicar cuando están en un comité de bioética y para realizar el caso desde esta visión holística, ¿de acuerdo? Y no es más que vamos a repetir, pero vamos a ponerlo un poquito más desglosadito, cuáles son los niveles de análisis para estos casos. Recordémonos que ya a partir de este momento o con esta metodología estamos trabajando como un equipo, como un comité de bioética, ¿sí? Entonces, el primer nivel dijimos, bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? La situación dilemática en el estudio, o sea, cuáles son las confrontaciones que se encuentran en el estudio, las situaciones que hacen que el caso se convierta en un dilema, desde todos los puntos de vista posibles, y aquí se va a identificar cuáles son los datos objetivos y si se conocen o no se conocen o cómo poder conseguirlos, porque sin datos resulta un poco complejo o adelantar una posición. Tienen que estar los datos suficientes que permitan hacer el análisis del caso. También tenemos que identificar cuáles son los hechos y de acuerdo a la situación, de acuerdo a la cronología, cómo se van presentando. Y eso va a permitir entonces clarificar al grupo, clasificar y agrupar las ideas que puedan darse para buscar el tema central. Cabe destacar que podemos tener en un caso dos situaciones o dos ideas relevantes, pero siempre hay que buscar cuál es la que prevalece dentro del caso y cuál es la que genera posiblemente el mayor daño para nosotros hacer ese análisis. Y muy probablemente resolviendo eso quizás quedan respondidas algunas interrogantes con el resto de las situaciones que se puedan presentar en el caso de estudio. Y por supuesto, sigue viendo en esta fase referir, establecer un orden desde el punto de vista ético entre los actores, los escenarios, las relaciones y la naturaleza de los hechos. Entonces aquí entra esa desglose o esa receta, como a veces lo señala esa lista de mercado, como a veces lo señala la profe María Antonieta, que es la primera fase, o sea, recolección de toda la información con los análisis cronológicos y la naturaleza de los hechos y los actores involucrados aquí. Eso es fundamental hacerlo para poder emitir alguna posición de este comité. La siguiente. Entonces, esos pasos lleva precisamente allí hay que tenemos nosotros que considerar un sistema de referencia o de decisión desde el punto de vista ontológico, que ya ustedes saben todo lo que involucra, desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de considerar cuáles son los términos necesarios que hay que aclarar. Porque puede darse un caso, una situación donde un término pueda tener distintas interpretaciones y esas distintas interpretaciones pues van a hacer más compleja la discusión o precisamente la conducción hacia una toma de decisiones o hacia una resolución de la situación. Entonces, todos estos puntos deben estar claros entre ese comité de bioética y, por supuesto, también entre las personas involucradas o los actores en el caso. ¿Vamos bien o hay alguna pregunta hasta ahora? Creo que bien, creo que bien. O nos vamos, o estamos como noche sin luna, oscurito. La Todo pregunta bien, ok. es, Responden que todo Vamos, bien, perfecto. perdón, estamos Sigamos, prestando atención. chévere, sigamos. paso. Sí, por favor, profe. Ajá. Ok, entonces fíjense. La otra fase del análisis es la identificación de valores propios que consideran los sentimientos de justicia. Pero estos sentimientos se refieren a la persona que está haciendo el análisis. Es decir, ya aquí nosotros ponemos en análisis o ponemos ante esta situación
estos sentimientos, o sea, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está moviendo esto en el momento de analizar el caso? Por supuesto, se expresan esos sentimientos, este, porque indiscutiblemente no se pueden separar de la toma de decisiones, pero lo que buscamos es que eso esté fundamentado y que no es porque yo creo y porque a mí me duele o porque me afecta o porque a mí me pasó o hubo algo así, sino que ese sentimiento, desde donde, o esos sentimientos donde converge el equipo de bioética en ese momento que discuta el caso, cómo se puede sustentar, desde dónde puede agarrarse lo que se exprese allí como equipo de trabajo. Y por supuesto, entran en juego allí los valores que permite que la persona decida, pues, o vea lo que es bueno de lo que no es bueno, lo valorado, lo deseado, lo no deseado, ¿ok? Se refiere también a las actitudes y a las posturas individuales. Y aquí entra en juego lo humano, por supuesto, la consideración humana. Y por supuesto que el contexto debe ser siempre racionalizado, es decir, en qué estado o en qué situación, en qué momento se está dando la circunstancia, porque puede darse en circunstancias que no están favoreciendo y desde el punto de vista de quienes están analizando el caso, dice, bueno, aquí hay un elemento importante que es que posiblemente no pudo, no controló esto y posiblemente se escapó de las manos y hubo esta decisión. Pero esto lo describe, entonces ahí es donde viene el sustento porque el sentimiento puede estar presente, pero también el sustento debe estar presente porque recuérdense que nosotros estamos haciendo un análisis de un caso dilemático, ¿sí? Entonces, todos los actos, en este momento también, con la consideración desde ese punto de vista de los sentimientos, debe proyectarse o en ese mismo escenario deben incorporarse todos los actores que están en la situación, todos los actores, ¿no? Ahí es donde buscamos que esa parcialidad o que ese interés por un grupo se nos vaya, por eso el comité, para evitar que nos vayamos o nos parcialicemos como seres humanos que pudiera suceder desde la subjetividad, que nos parcialicemos con un grupo o con un área específica que está involucrada en el hecho. Adelante. La siguiente, por favor. Estaba que faltaba un poquito. Sí. Ya. Ok, entonces el segundo nivel, o sea, vaya, todos estos elementos que les señalé era parte de ese primer nivel. Ahora nos vamos a este otro lado, a esta segunda fase o nivel, que vamos ahí a entender y ahí unificamos todos estos datos y diferenciamos entre el objetivo y lo subjetivo, o sea, qué elementos se están presentando que desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de las prácticas religiosas, el derecho de las personas, desde lo deontológico, desde lo jurídico, desde lo civil, desde todos esos fundamentos que sustentan en un momento dado o que nos van a permitir que la decisión o la interpretación del hecho no esté solo fundamentada en una acción subjetiva, que está cargada, por supuesto, de las actitudes, los valores, las creencias, y que en consecuencia puede también sufrir el actor de la situación, los que están involucrados en la situación. Y eso se evidencia a través de los actos que se puedan describir allí o en relación a esas respuestas o decisiones que haya tomado en un momento dado. Ciertamente que aquí hay una delgada línea entre lo objetivo y lo subjetivo, pero recordemos que siempre, bueno, utilizando las máximas y los principios, lo que menos daño haga, por supuesto, debe ser tomado en consideración y todos estos principios de los cuales nos basamos en esta formación de la bioética, ¿ok? La siguiente. Entonces, el tercer nivel de estos pasos es juzgar. Y aquí entramos, como les decía anteriormente, pero solo que aquí lo estamos poniendo ya más graficado y con colores, ¿verdad? En este paso discriminamos si lo entendido corresponde verdaderamente a lo interpretado, a lo experimentado, es decir, a la situación que estuvo presente allí.
porque pudiera ser que nos involucramos tanto en el análisis que nos desviamos de esa realidad o de esa situación que está en ese momento en discusión. Decidimos a través de la unificación del conocimiento ajustado a esa realidad presente, porque a veces estamos claros de que em, pueden haber interpretaciones que, bueno, que no sean válidas y no se ajustan a esa realidad de lo que está en este momento. Recuerdo, una de las cosas que que vamos trabajando, sobre todo en esta formación, es que en la medida que vamos avanzando debemos irnos desprendiendo en la medida de lo posible de las interpretaciones, de esos juicios personales que nos llevan de manera muy rápida a dar respuestas sobre una situación. Entonces, una vez que unificamos ese conocimiento y que verificamos, validamos que está adecuado con esta realidad que estamos en ese momento tratando, entonces se formulan los principios en palabras propias del equipo de trabajo, por supuesto, y se ponen de manifiesto entonces todos esos valores que consideramos que de alguna manera pueden estar involucrados o que de alguna manera están presentes en la situación. Y pasamos a una evolución histórica del planteamiento, o sea, ¿qué se ha dicho en otros casos? ¿Ha habido algo que se ha referido? ¿Qué casos similares se han presentado? Y eso nos va a permitir entonces también buscar algunas referentes que nos van dando líneas para hacer un planteamiento moral que de alguna forma nos lleve a clarificar más una posición o a brindar como comité de bioética una posición o una resolución lo más ajustada posible a los principios bioéticos. Entonces, por supuesto, nosotros vamos a pasamos por esos significados de los valores que están allí presentes, vemos si tiene verdaderamente una correspondencia entre esos valores que vamos dando y desde allí entonces realizamos los elementos que están a favor y en contra. ¿Qué beneficia, qué no beneficia? ¿Cuál es el grado? ¿Quién se contrapone sobre qué valor está en mayor relevancia con respecto a lo que el equipo de bioética está planteando y la realidad que se está suscitando o que se ha suscitado dentro de este caso? Por supuesto, la siguiente, mi profe. Todo este análisis nos lleva entonces a una decisión. Esa decisión entonces ya es considerada la decisión personal, pero no personal subjetiva, podríamos decir, sino esa decisión que va a estar fundamentada. Es una decisión que ya está reflexionada y por supuesto que nos va a permitir entonces a generar propuestas de mejora, también nos genera un proceso de enseñanza y de moralidad. Es decir, cómo debemos entonces de alguna manera tener ciertas consideraciones morales ante situaciones que se nos presentan. Eso hace que, de alguna forma, muchas de las situaciones que estamos manejando en los comités de bioética, y no solo desde allí, desde mi postura, pienso que ya desde este momento nosotros pasamos a mirar las cosas con más detenimiento, antes de emitir una opinión, antes de dar como una conclusión a la situación, voy tomando en consideración todos los elementos que están a mi alrededor. Eso nos hace ser un poco más equilibrados a la hora de analizar dilemas o situaciones incluso hasta conflictivas que se nos pueden dar entre grupos o entre las actividades que hacemos como personal asistencial. Entonces nosotros lo que buscamos aquí ya en este nivel es reflexionar sobre ese significado de la vida, sobre el bienestar, la calidad de vida, las experiencias tanto históricas, o sea, qué tenemos, qué podemos aplicar, qué hubo o fue aplicado en algún momento que pudiera tener alguna validez en esta situación, en este contexto y en estas realidades. Y por supuesto que el tema de lo ontológico, o sea, la humanización de la realidad o la humanización de cada uno del equipo de trabajo ante las distintas dilemas o situaciones que se están presentando, hace que se fortalezca este tipo de análisis. ¿Ok? La siguiente, mi profe. Entonces, bueno, no se me asusten con este esquema, ustedes también lo van a tener, pero esto lo que hace, este esquema lo que hace es que resume, ¿verdad? Resume todo la sistematización del método. Al finalizar mi participación,
la profesora María Antonieta les va a explicar exactamente cómo es que va a hacer el análisis del caso, pero no es otra cosa sino que aplicar cada una de estas etapas, como las hemos descrito en la presentación y cómo la resume este esquema. Fíjense ustedes, esta parte que está en esta línea que está en la parte superior, que consiste en el planteamiento del caso, en el análisis del dilema, tiene, ¿verdad? Cada una de las etapas de las cuales yo les he mencionado. O sea, tienes un dilema, viene la situación bioética, por supuesto, evalúa los actores y los escenarios y todas esas relaciones que se dan. Hay una serie de hechos y hay una idea central. Toda esta valoración, análisis o lista de situaciones que vamos viendo en el caso, nos llevan luego a ese segundo nivel, que lo vemos aquí en gris, que es la interpretación teleológica de las situaciones, ¿sí? Para luego entonces pasar al análisis holístico, tomando en consideración esa valoración holística, y ahí consideramos lo técnico, o sea, qué elementos técnicos están presentes en esa situación, cuáles son las normativas técnicas, etcétera, lo social, lo jurídico y lo personal, para luego entonces dar paso a una determinación de criterios que ya entonces vienen basadas aquí, ¿verdad? Como decir, en una síntesis o que viene a darnos lo que significaría la interpretación deontológica. Desde las normas objetivas y subjetivas, nos permite como comité entonces concluir sobre el caso para dar una propuesta de mejora. Ahora, ¿de qué se trata? Hay casos buenos, hay casos malos, hay casos... no, aquí no vamos a determinar qué caso es bueno, qué caso es malo. Es el análisis, es el método. Fíjense que es un esquema o es un método hermoso porque nos permite como que desintegrar una situación en sus distintas partes para luego integrar y generar una solución o una vía de resolución que no necesariamente debe implicar la única vía, que podrían haber opciones, pero que ya va a permitir que luego quien eleva el caso o quien ha llevado el caso al Comité de Bioética eh, tome o puedan tomarse decisiones fundamentadas y que no son decisiones basadas en solo experiencias o solo apreciaciones personales. Esto es lo más hermoso que puede presentarnos este modelo pues, de Ludwig Smith, esta metodología de análisis de casos. Como decían ustedes en otro momento, sabemos que pueden haber distintas o hay varios modelos de análisis de casos, sin embargo, en este caso, en la maestría, pues, es importante saber que existen, es importante que de la manera de profundización se hagan las comparaciones, etcétera, pero está marcado pues un enfoque sobre el modelo de Ludwig y Mies para que los comités de bioética tengan vamos a decir, un método claro, un método definido para la resolución de un caso, ¿de acuerdo? O de un dilema. La siguiente, por favor. Ay, perdón. No se preocupe, mi profe. Ujú. Bueno, aquí esta es la referencia que quiero señalar. El método fue tomado precisamente de lo que plantea el doctor Lugemi y la guía que elaboró la profesora María Antonieta, que es una guía que verdaderamente busca hacer o ha buscado hacer de forma muy comprensible y práctica el método, porque en realidad el método, de acuerdo a los primeros planteamientos que hace el doctor, que hizo pues el doctor Mie en su momento, esgrimía sobre cada aspecto en particular y a veces eso lo hacía demasiado complejo para comprenderlo. Sin embargo, nosotros hicimos aquí un gran esfuerzo de ponerlo lo más sencillo posible para que ustedes luego el análisis de sus casos lo puedan hacer siguiendo esta metodología. Para quienes en algún momento de las clases anteriores preguntaban, ¿es que hay alguna plantilla? Bueno, aquí llegó la plantilla como regalo de carnaval. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, con el método lo que se pretende es dar una respuesta adecuada y racional. Fíjense que no hablamos de correcta o incorrecta, de buena o mala, sino adecuada y racional, buscando una explicación a una situación de difícil solución
llegándose al proceso de tomar partido por una o varias alternativas planteadas en la desintegración de cada uno de los hechos, siempre tomando en cuenta y respetando la dignidad, la libertad de la persona, la integralidad como ser único e irrepetible. Entonces, es importante que nosotros asumamos de alguna manera posiciones de esta, fundamentadas en estos métodos para resolver situaciones dilemáticas que se nos presentan pues a día, no solamente en nuestras instituciones de salud, se nos presentan en la comunidad, se nos presentan en nuestras vidas, etcétera. Y es muy divino, muy agradable pensar que cuando yo voy a dar una posición, la voy a dar desde un análisis, desde aquí es donde incluyo lo crítico, desmenuzo, para hablar en un término coloquial, todas sus partes y luego hago esa integración. Por eso este dibujo, esta imagen me encantó, porque aquí lo que estamos haciendo es disgregar, es como agarrar ese átomo y abrirlo en sus distintas partes y mirar todo lo que puede haber estado allí involucrado en esa situación que se nos presenta o en esa situación.